Bueno, estábamos escuchando en esa pieza, en esa información, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, habla de que aún faltan flecos en esa iniciativa del ingreso vital mínimo, la renta mínima. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Cómo debería ser el decreto final? Estoy segura que no hay diferencias sobre la propuesta. Todo el Gobierno está de acuerdo en una medida que es muy necesaria en nuestro país. Voy a poner un ejemplo. Estamos arbitrando, como sabéis, subsidios extraordinarios para las trabajadoras del hogar o para aquellos trabajadores, ¿no?, que son temporales y que se vieron afectados por el COVID-19, ¿no?, pero que es una parte pequeña, pero nos quedan pues cientos de miles de personas en nuestro país que no tienen nada ahora mismo, Xavier. Por tanto, quiero dejar claro que no hay matices en el Gobierno respecto de la implantación de la medida. Lo que se están planteando es pues cuestiones técnicas que, desde luego, como que el propio Ministerio de Trabajo está trabajando en una parte, ¿no?, de ese proceso. Por tanto, quiero dar tranquilidad. No hay debate sobre el ingreso mínimo vital, ¿de acuerdo? Lo que sí que estamos ante una herramienta que es compleja, no es la más fácil de todas las que tenemos que implantar, pero creo que, vamos, de verdad, con tranquilidad, todo el Gobierno está de acuerdo en esta medida. Pero algo de debate, ministra, parece que hay por lo que vimos o escuchamos en las últimas horas. Al Gobierno, la oposición le acusa estos días de improvisar, o estas semanas. ¿Le dan ustedes argumentos con la imagen de ayer, cuando no se ponen de acuerdo el vicepresidente Iglesias y el ministro José Luis Escrivá para dar una rueda de prensa? Bueno, yo lo que creo es que debemos de cuidar la comunicación y, por tanto, hago autocrítica en la parte que me corresponda. Ayer el vicepresidente decía lo propio, porque, insisto, más allá de los matices técnicos, que creedme, claro que es complejo, pero esto lo hacemos a diario con muchísimas de las propuestas que sacamos adelante, de verdad que no hay debate político sobre esto. Por tanto, estoy de acuerdo en que no debemos de convertir en un debate público lo que no hay diferencia política. Hay otros momentos, Xavier, en los que tuvimos debates sobre cuáles han de ser las medidas prioritarias. No es el caso, de verdad, pero efectivamente creo que una vez que sale a la comunicación pública, pues efectivamente hay como distorsiones, ¿no? Por tanto, bueno, trabajemos en la interna la propuesta y cuando esté definida y diseñada, hagámosla pública. Pero insisto de verdad que esta medida es muy necesaria para nuestro país y todo el Gobierno, con el presidente a la cabeza, está de acuerdo en ella. Sobre la deshibernación de la actividad económica, industrial, empresarial, ¿hay algún plazo para la reanudación ya total de toda la actividad? ¿Cómo debería ser ese plazo? Bueno, no me compete a mí trabajar ni definir este marco, son las autoridades sanitarias, nos irán diciendo en cada momento, como han hecho durante estos días que llevamos confinados, nos irán diciendo y señalando cómo ha de ser ese proceso, digamos que de una vuelta a una normalidad que nunca va a ser igual. Desde luego, lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social es trabajar, si me permitís, como en dos tiempos, ¿no? Un primer tiempo que abarcará probablemente en los sectores productivos y, por tanto, en el trabajo hasta el verano, y otro tiempo que se va a extender hasta el final de año, ¿no? Es decir, vamos a ir en un proceso paulatino de reincorporación de sectores y, obviamente, vamos a ir trabajando también en atención a esas necesidades, ¿no? Sectores que hoy están paralizados y, por tanto, afectos a una fuerza mayor, pues va a haber sectores que ya sabemos que están vinculados, por ejemplo, al turismo, todo lo que lleva el turismo consigo, a la cultura y al ocio, bueno, sectores que ya sabemos que van a tener enormes dificultades. La navegación aérea, la navegación marítima, bueno, pues estamos trabajando y diseñando con los agentes sociales cómo debemos de pautar las medidas para dar también amortiguación social en este proceso. Fue precipitado empezar este pasado lunes con algunas empresas, sobre todo en industria y en construcción, la actividad. Se dice que hubo debate también al respecto en el Gobierno. ¿Todos lo vieron igual, todos los ministros?
Bueno, yo creo que de verdad el Gobierno actúa con lo que las autoridades sanitarias nos señalan. Hemos ido tomando medidas, como sabéis, en este sentido. Por ejemplo, la medida que tuvo que ver, ¿no?, con el permiso retribuido recuperable de carácter obligatorio, en el que señalamos que los ciudadanos y las ciudadanas tenían que estar en casa durante 15 días, ¿no?, antes de la Semana Santa, pues fue una medida muy fuerte, ¿no?, en la que pretendíamos restringir la movilidad al máximo, porque era lo que nos pedían las autoridades sanitarias. También son las autoridades sanitarias las que nos decían que paulatinamente no es que volvamos al estado anterior, sino que seguimos con las mismas actividades del decreto de alarma. Y, desde luego, eso sí, todas las actividades que se desarrollen han de estar, desde luego, con las medidas de prevención y seguridad adecuadas. Nadie puede ni debe enfermarse en el trabajo. Sobre los ERTEs, que también se está hablando mucho. Hay informaciones que hablan de quejas por no cobrar los subsidios, por esos ERTEs. Además, quejas en un número elevado, muy elevado. ¿Es esto cierto? Si es así, ¿por qué se estaría produciendo? Yo tengo muchísima preocupación, Xavier, fíjate, tengo preocupación porque las quejas vienen fundamentalmente de partidos que han gobernado nuestro país, ¿no? Y que algún partido como el PP no sepa cómo funciona el Servicio Público de Empleo, ni siquiera cómo se cobran las prestaciones públicas, me preocupa, porque una de dos, o desconocen el mecanismo o están, desde luego, actuando, bueno, en el peor de los sentidos, para intentar atacar al Gobierno. Y me quiero explicar. El SEPE, a cuyos trabajadores y trabajadoras vuelvo a darles las gracias, están trabajando para nosotras con una plantilla recortada en 2.500 personas, están trabajando para nuestro país todos los fines de semana, han trabajado todos los días excepto el domingo de resurrección y están trabajando durante largas horas, abusando de su jornada laboral. Lo están haciendo además en sus casas. Y quiero dar tranquilidad porque estamos reconociendo, por ejemplo, ayer han entrado en el SEPE 110.000 expedientes de prestaciones públicas de desempleo y han reconocido 101.000. El día anterior han entrado 125.000 y han reconocido 115.000. Y así diariamente, Xavier. Por tanto, pido tranquilidad. Se van a reconocer las prestaciones, se están reconociendo a un ritmo como nunca en la historia de España y todos los ciudadanos y ciudadanas van a cobrar su prestación no el día 10, como es lo habitual en el SEPE, sino que ya hemos adelantado con el acuerdo que firmamos, que concitamos con la banca, hemos adelantado una semana el pago al 3 de abril y en esta ocasión haremos exactamente lo mismo en el mes de mayo, sabiendo que en mayo el día 1 y 2 es festivo en el caso de la Comunidad de Madrid. Pero, por tanto, tranquilidad, como siempre se van a pagar las prestaciones, como viene siendo habitual, insisto, en el Servicio Público de Empleo. El Estado, la Administración, se está viendo sometida y seguramente en el futuro y en próximas fechas también a un desgaste brutal y a una erosión brutal, un desplome de la economía producido por la pandemia en España y en toda Europa en general. ¿De dónde va a salir el dinero del Estado para responder a todos esos retos? Al subsidio del paro, a los ERTEs, a la renta mínima, al ingreso vital, a las políticas de expansión. ¿De dónde se va a sacar todo ese dinero y cómo? Esta es la gran reflexión. Primero, la reflexión sobre cuál es el alcance de la pandemia que se ha convertido efectivamente en una enorme crisis económica y social. Los datos de ayer de paro de Estados Unidos son tremendos porque toda afectación, todo lo que haga Estados Unidos va a llegar aquí, digo, por el impacto global en la economía y, desde luego, estamos observando lo que nos atañe a nuestro país, que tenemos singularidades productivas, ¿no?, y debilidades en el mercado de trabajo que, digamos, que hacen que, más complicada la salida. Hablo, como vengo haciendo estos días, sobre todo que nuestro país sangra siempre por el mismo lado. Vemos que los contratos indefinidos, más o menos permanecen, pero tenemos un gravísimo problema con la precariedad, con la elevadísima temporalidad, que es donde ahora mismo vemos que se está produciendo el ajuste. Y aquí creo que es donde con muchísima sensibilidad hemos de actuar
con carácter inmediato. La pregunta, ¿cómo vamos a hacer, ¿no?, para abordar las políticas públicas que solo, fíjense, en materia de desempleo y toda la protección que suponen los ERTEs, es extensísima. Hablamos de varios puntos del PIB. Bueno, primero también dar seguridad, porque para estos son muy importantes, claro que sí, los impuestos públicos, pero en segundo lugar, vuelvo a insistir que va a ser trascendente en las decisiones que tome la Unión Europea a este respecto. Es clave que la Unión Europea entienda en su conjunto la necesidad de abordar esta crisis con prontitud, o de lo contrario volveremos a generar una enorme desafección en la ciudadanía de los Estados miembros. Ha afirmado usted, señora ministra, que los datos del desempleo del mes de abril serán excepcionales, negativamente, entiendo, como consecuencia de la crisis derivada del coronavirus, del COVID-19. ¿Será peor que marzo? ¿Hay alguna proyección al respecto? Sí, sí, más o menos. Nosotros vamos viendo los datos diariamente, a pesar de que se publiquen, como sabéis, a final de mes, ¿no? Desde luego, sí hay una percepción, ¿no?, de ralentización en la caída, por decirlo así, pero vuelvo a afirmar que van a ser excepcionales, por tanto duros, como he dicho en marzo, que eran excepcionales y por tanto duros. Pero lo que creo que la característica es que estamos dando protección en el mundo del trabajo. Imaginemos qué hubiera pasado en nuestro país si no hubiéramos arbitrado con muchísima rapidez los expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? Bueno, pues este mecanismo, que además se ha flexibilizado, creo que es la herramienta que permite no destruir empleo. Por tanto, a resultas de lo que pase, ¿no?, hasta final de mes, desde luego, claro que van a ser malos datos, pero vuelvo a decir, Xavier, España nos sangra por el mismo lado, nos sangra por el lado de la precariedad. Enseguida le pregunto por los pactos, pero y antes... esto hay que arreglarlo. Le pregunto enseguida por los pactos, le decía, pero antes sobre el debate que hemos vivido en las últimas horas, días en el Parlamento. El Gobierno daba la impresión que los ministros no querían entrar mucho al trapo a las contestaciones más duras. ¿Se han mordido ustedes mucho la lengua? No, yo creo que somos responsables, porque yo misma, ¿no?, le respondí al Partido Popular ante una pregunta, ¿no?, que no soy capaz ni de relacionar la cantidad de insultos que recibí del portavoz en ese momento del Partido Popular. Desde luego, yo creo que están en una estrategia errada, que además no comparte la ciudadanía, que es que creen que lo que está en jaque es el Gobierno, cuando nosotros lo que creemos y estamos trabajando en ello es que está en juego el futuro del país. Y en este sentido lo que hay es que trabajar para hacer las cosas bien y para dar como cierta seriedad y tranquilidad a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Yo llevo, no solo en el diálogo social, sino que desde ayer conversando y trabajando con todos los portavoces parlamentarios, hoy continuaré por la tarde con ellos y desde luego me parece que esta no es la actitud real de las fuerzas políticas, ¿no? A mí me gustaría, ¿no?, que tengamos políticos y representantes públicas como Portugal o como la Unión Europea, ¿no? Desde luego, ya digo, es muy propio de la principal fuerza de la oposición, ¿no?, aquello de dejemos caer España, nos da igual, lo importante es ganar las elecciones. Bueno, desde luego, yo creo que la ciudadanía del siglo XXI no quiere eso y algunos datos, ¿no?, estadísticos nos están indicando que justamente es lo que no quiere la ciudadanía, no quiere ruido, no quiere politiqueo, lo que quiere, hombre, por una vez en la vida, díganos, ¿no?, señores y señoras de la oposición, qué es lo que quieren hacer, porque yo de verdad, Xavier, el Partido Popular no ha compartido los ERTEs, no ha convalidado estos decretos, no ha compartido la protección por desempleo para las personas, aunque no reunieran los requisitos, no ha compartido la exoneración de cuotas, no ha compartido el programa Me Cuida, no ha votado a favor del teletrabajo. Pues yo es que de verdad que no conozco a día de hoy cuáles son las propuestas del Partido Popular para salir de esta crisis y además entiendo la crítica, claro que sí, es muy correcto y el control al Gobierno, pero de verdad a día de hoy no comprendo que la principal fuerza de la oposición pues no haya convalidado estos decretos, que por cierto hasta ha convalidado Ciudadanos, lo digo con seriedad, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que están en una operación de desgaste
en la que me parece bueno, que la ciudadanía lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo, ya digo, y seguramente tendremos matices, pero a día de hoy yo desconozco cuál es el programa de las fuerzas de la oposición para salir de la crisis. Con respecto a las fuerzas de la oposición, parece que hay dos bloques ahora mismo. Uno son los que están entrando en las negociaciones con Pedro Sánchez, que continúan hoy esta mañana, y otro es Vox, que directamente no ha cogido el teléfono y se ha descolgado, y el Partido Popular, que de momento parece que están ahí en un rifirrafe sobre qué fecha es la adecuada para reunirse. Si eso es así y parece que no pinta bien para acordar con PP y con Vox, ¿podrían tener una validez, un acuerdo con el resto de los partidos, aunque hubiera mayoría absoluta para sacarlo adelante? Es que claro, esto es una democracia. Yo creo que, y además lo quiero agradecer, Xavier, yo quiero agradecer desde el PNV a Esquerra, al Bloque, a todo el mundo, a todos los partidos de verdad que están cooperando con el Gobierno. Lo digo y lo quiero señalar mucho, ¿no? porque es verdad. Entonces, esto es una democracia. Desde luego, bienvenidas todas las fuerzas políticas que seamos capaces de ponernos de acuerdo para la reconstrucción de este país. Esta pandemia se ha convertido en una enorme crisis económica y social y esto es lo que hemos de definir colectivamente. El Gobierno es una parte, pero no solamente no es el todo, ¿no? Por tanto, desde luego, yo quiero agradecer, aunque no me compete a mí, que es competencia del presidente del Gobierno, pero en la parte que me corresponde desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que ya digo, llevo trabajando y dialogando con los grupos políticos, desde luego darles las gracias y siempre la cooperación, pues matices que nos han hecho ayer, insisto, desde Esquerra, desde Ciudadanos, pues nos parece que esta medida ha de prolongarse un poco más, ha de matizarse. Bueno, pues esta es la actitud. Sobre cuestiones ya laborales y también de trabajo, volviendo a ese mismo asunto, que es su ocupación y competencia directa. Se dice siempre que hasta que no cambie el actual mapa productivo español, nuestra tasa de trabajo y laboral depende mucho de factores estacionales, del turismo, de la temporada veraniega para el verano. ¿Hay algún plan de fomento para el fomento del turismo nacional ante la posibilidad que se desplomen las visitas desde el extranjero? Voy a dar un dato, Xavier. Antes de la pandemia, de la COVID-19, 5 millones de asalariados y asalariadas lo eran en el turismo, abarcando el turismo con todo lo que conlleva, es decir, la restauración, la hostelería y el comercio, lo que define la estructura productiva de España. Y esto ahora mismo es lo que tenemos que cuidar, proteger. Me consta que la ministra de Turismo y de Industria, Reyes Maroto, está trabajando con el sector y definiendo planes de actuación concretos, pero desde el Ministerio de Trabajo, que es el que me compete, desde luego, hoy hay una mesa de diálogo social, ayer hubo otra y esto lo estamos trabajando con los portavoces, como he dicho. Parece que hemos de continuar con los ERTEs por fuerza mayor en esos sectores, ¿no?, que ya sabemos que a día de hoy y hasta muchos meses van a continuar sin actividad, o por ejemplo las medidas que hemos abordado para los fijos discontinuos, como señalabas, ¿no?, trabajos estacionales, pues tienen que ser muy bien definidos. Hemos hecho una parte de esto, pero desde luego ya estamos trabajando con las fuerzas políticas para que ese sector, que es muy importante en nuestro país, no quede desprotegido y, desde luego, no caiga, ¿no? Esta es la clave, que nadie quede atrás, pero sustancialmente hay sectores, como señalabas, que definen casi la economía española. Nos queda un minuto, que tengo que ir a más conexiones y puntos de interés informativo. Pero antes, hablábamos de los ERTEs. Sobre los ERES, ¿tienen datos de si se han producido despidos irregulares abusando de la actual situación? Sin lugar a dudas, Xavier, claro que sí. Yo quiero aprovechar esta ocasión también para decir
que, por favor, los ERTEs son un mecanismo que está sustentado con los impuestos de nuestro país, de la gente, y debe de acudirse a él pues las empresas que obviamente lo necesiten, ¿de acuerdo? Yo creo que hay empresas en nuestro país que pueden aguantar un poco más, y además hay empresas que están demostrando, dando una lección, que se están comprometiendo con esta crisis. Aquí hemos de sacrificarnos todos y todas, y por tanto, desde luego, aprovecho esta reflexión para señalar que debemos de hacer buen uso de los recursos públicos. También indicar que las normas que hemos aprobado, como sabéis, van a permitir que una vez pase la pandemia, con tranquilidad ya, desde luego, desde los organismos públicos vamos a estudiar los ERTEs para ver si hay algún tipo de fraude. También es cierto que cuando se coopera desde las administraciones públicas, pues ERTEs que pretendían por causa de fuerza mayor, bueno, los hemos reconvertido o los hemos resituado, o incluso hemos evitado que alguna empresa presente ERTEs que pudieran ser muy costosos para el erario público, y además que serían desiguales, porque hay empresas a día de hoy que están repartiendo dividendos, ¿no? Y sin embargo tenemos las pequeñas empresas, los autónomos, que son realmente los que están, bueno, pasándolo muy mal en esta crisis. Por tanto, creo que esta última cuestión es muy importante, y la aprovecho para decir que, por favor, el dinero público es de todos y de todas. Hagamos buen uso, las empresas que lo necesiten acudan a los ERTEs, y, por supuesto, con la afectación que tiene a los trabajadores, a los que les vamos a dar, y trabajadoras, por supuesto, la prestación pública de desempleo. Pero hagamos buen uso de los mismos. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, como siempre, muchísimas gracias por atender a Televisión Española. Moi bons días, códese moito. Bos días, Xavier, igualmente, unha aperta. Bueno, pues vamos a saludar ahora, ya que hemos hablado con la ministra de Aspectos de